Hola, en el video anterior vimos cómo crear rellenos de motivo. Hoy vamos a ver algunas técnicas para crear patrones un poco más orgánicos en Illustrator. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Uno de los puntos que debemos tener en cuenta al momento de crear patrones es evitar que se noten las divisiones. Y para evitarlas, debemos tener en cuenta el principio para la creación de patrones. Es muy sencillo. Todo se basa en un módulo poligonal en el que las formas se repiten al lado opuesto. Observa, en este ejemplo, el corazón se repite al lado derecho. Esta parte corresponde exactamente a esta parte. Igual sucede con el signo más. Este es un proceso matemático. Te explico. Este cuadro mide 2 centímetros. Voy a seleccionar el signo, el corazón y el cuadrado y los voy a mover 2 centímetros verticalmente, dejando una copia. Como ves, el segmento se repite y encaja perfectamente. Ahora voy a repetir el procedimiento horizontalmente. Pero entonces, ¿cuál es el patrón en este caso? Claro, es este. Esa es la clave para la creación de rellenos de motivo. La buena noticia es que Illustrator hace las matemáticas por nosotros. Creemos un patrón a partir de estas formas. Abrimos el panel de muestras y arrastramos las formas al panel. Damos doble clic en la nueva muestra, nuestro relleno de motivo, y entramos a la interfase del creador de motivos. Alejémonos un poco y dejemos apenas 3 copias. Recuerda, el rectángulo azul es el límite del motivo. Movamos el corazón a esta posición. Vemos las copias atenuadas en baja densidad del objeto. Desplacemos ahora el signo a esta posición. Las matemáticas no fallan. El signo se repite exactamente al lado derecho. Transformemos ahora este rombo. No sobra decirlo, los objetos que no tocan los bordes simplemente se repiten dentro del mismo módulo. Pero nuestro patrón sigue viéndose regular. Podemos lograr un efecto más orgánico moviendo los objetos a las esquinas. También podemos cambiar el tipo de azulejo, o mejor dicho, el tipo de retícula del motivo. Dejemos un ladrillo por fila con un desplazamiento de 2/3. Agreguemos un fondo. Seleccionamos la herramienta rectángulo, dibujamos un rectángulo y lo enviamos detrás. En este caso, algunas formas se recortan. Damos clic en derecho por delante, lo que quiere decir que los objetos que queden a la derecha del módulo van por arriba del motivo. Enseguida marcamos inferior por delante. Ok, es extraño, pero ninguna de las opciones funciona. La solución es muy sencilla. Simplemente llevamos uno de los elementos al lado opuesto. Sigamos experimentando, pero para hacer más clara la explicación, voy a eliminar el fondo. Seleccionemos en tipo de azulejo, hexadecimal por columna.
En este caso, en lugar de 2 vértices de repetición, tenemos 3 vértices. Aquí, los objetos que están en este segmento del hexágono se repiten al lado opuesto. Los objetos que quedan en este vértice repiten al lado izquierdo. Y los objetos del borde superior se repiten en el borde inferior. Movamos este elemento a esta zona vacía y agreguemos un fondo. Atención a esto. En el caso de retículas hexagonales, el objeto de relleno de fondo debe ser un hexágono. Como ves, si utilizamos un rectángulo, resulta imposible llevar objetos delante o detrás. Dibujemos entonces un hexágono. Igual que antes, para evitar el recorte de objetos, simplemente desplazamos el objeto al lado opuesto. Vaya, parece que no está funcionando. El truco está en crear un duplicado del objeto y moverlo a la posición de repetición. La siguiente técnica obliga un paso extra, pero puede resultar muy útil en situaciones donde necesitamos voltear filas o columnas del patrón. Creemos un patrón más orgánico con estos elementos, pero hagámoslo de otra manera. Seleccionamos las formas y desde el menú Objeto activamos Repetir cuadrícula. Esta es una función relativamente nueva en Illustrator que repite la forma o formas seleccionadas sobre una retícula, algo muy similar a lo que lograríamos con una apariencia de transformación, pero con la ventaja que podemos recortar el motivo y modificar en vivo el espacio horizontal y vertical. Igual que en las opciones de motivo, podemos cambiar el tipo de cuadrícula a ladrillo por fila o ladrillo por columna. Incluso podemos reflejar horizontal o verticalmente, lo que nos da muchas más alternativas para el diseño del patrón. Pero eso no es todo. Esta repetición de cuadrícula es en realidad un grupo. Y bueno, ya sabes, para entrar al modo de edición del grupo, basta con dar doble clic sobre uno de los objetos del grupo. Ubicados ya dentro del grupo, podemos mover, escalar, rotar o cambiar el color de las formas. Una vez listo nuestro diseño, damos doble clic en cualquier área vacía para salir del modo de aislamiento del grupo. En este punto tenemos dos opciones. La primera es soltar la repetición y crear un relleno de motivo a partir de las formas. La ventaja o desventaja de esta opción es que probablemente tengamos que rehacer o ajustar un poco el patrón. La segunda opción, la más rápida y viable para mí, es encontrar el módulo y crear el patrón. Hagámoslo. Con el grupo de repetición activo vamos a Objeto, Expandir. Esto convierte la repetición en un grupo de recorte.
Soltamos el grupo y activamos guías inteligentes. La idea es delimitar el módulo del patrón. Activamos la herramienta rectángulo, buscamos un punto de referencia y dibujamos un rectángulo hasta el mismo punto de referencia en otra posición. Aplicamos cualquier color al rectángulo, seleccionamos todo, abrimos el panel Busca trazos y damos clic en Recortar. Este es nuestro módulo. Arrastramos el módulo al panel Muestras y si deseamos añadimos un color de fondo. Apliquemos nuestro motivo a esta bolsa. Te invito a que experimentes con tus propios diseños. Las posibilidades son infinitas. Hasta pronto.